Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy para el curso de Cálculo Integral Grupo D en especial. Vamos a trabajar el tema de integrales impropias. Este es el tema que nos corresponde a nosotros en este curso de cálculo integral. Aquí la regla de Hopital es para repasar un poquito esa regla de Hopital, ya que en integrales impropias vamos a sacar límites que tienden al infinito. Entonces, cuando tenemos límites que tienden al infinito, se puede aplicar la regla de Hopital. Pero, pues, digamos que a detalle, ustedes deben hacer ese repaso porque ese es un tema de cálculo diferencial. Aquí les voy a hacer como un pequeño repasito de lo que vieron el semestre anterior, ¿ok? Pero entonces el tema de nosotros, nuestro tema de interés es el de integrales impropias. Entonces, muchachos, vamos a empezar. ¿Se escucha bien, cierto? Si no tienen micrófono, me pueden escribir ahí al chat. Sí, señora, se escucha perfecto. Ok, entonces, arranquemos. Bueno, entonces vamos a hablar primero, como ya les decía, para integrales impropias vamos a usar vamos a usar límites al infinito. Entonces vamos a hacer un primer repasito de esa regla de Hopital. Bueno, entonces, para cuando trabajamos la regla de Hopital en límites se aplica cuando tenemos las formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando yo hablo, perdón, de infinito sobre infinito, estoy hablando sin importar los signos. Puede ser más o menos infinito sobre más o menos infinito. Los signos de infinito, pues no cambian para nada. Entonces, la regla de Hopital para hallar límites se puede aplicar si al evaluar el límite original nos da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que estas se llaman formas indeterminadas. Entonces, si tienen este tipo de forma indeterminada, se puede aplicar la regla de Hopital. Vamos a ver dos límites donde se podría aplicar la regla de Hopital, pero que se han hecho de manera algebraica. Entonces dice acá, forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces tenemos límite cuando x tiende a menos 1 de 2x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Recuerden que siempre que ustedes iban a resolver un límite, lo primero que hacían era evaluar el valor al cual tendía la x en la variable y miraban que daba. Si daba un valor real, pues entonces ya decíamos que el límite se podía resolver y se resolvía y ya quedaba la respuesta. Si daba una forma indeterminada, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Tratábamos de aplicar toda la parte algebraica que ustedes saben, que conocen, factorización, productos notables, racionalización, bueno, la que pudieran aplicar para poder quitar esa indeterminación. Entonces, aquí al frente vamos a trabajar el primero. Entonces, yo tengo límite cuando x tiende a menos 1 de 2x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Ese es el límite que tengo que hallar. Entonces, lo primero que hacíamos era evaluar. Entonces, en ese igual voy a poner que vamos a evaluar. Para evaluar, lo que hacemos es que donde aparece la variable x, pues reemplazamos por el valor al cual tiende la variable x. En este caso, tiende a menos 1 para el límite. Entonces, quedaba 2 por menos 1 al cuadrado menos 2 sobre, en x ahí sería menos 1 más 1. Entonces, aquí abajo quedaría menos 1, perdón, aquí arriba, menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. Quedaría 2 menos 2.
Aquí abajo, pues sí, ya se ve que menos 1 más 1 es 0 y me dio 0 sobre 0. Esta es una indeterminación, ¿cierto? Es una indeterminación y esa indeterminación se puede resolver por óptica o se puede resolver por formas algebraicas. Entonces, por ejemplo, esta de acá se resolvió de manera algebraica. ¿Por qué se resolvió de manera algebraica? Entonces, miren, voy a hacerlo aquí. Límite cuando x tiende a menos 1. Entonces, yo puedo aquí factorizar el 2 y me queda 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, ¿cierto? Y entonces voy a obviar el límite por ahora. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces yo sé que esto es x menos 1, se puede factorizar como x al cuadrado menos 1, se puede factorizar como x menos 1 sobre x más 1. Y aquí queda x más 1 en el denominador. Entonces, como ya se desarrolló algebraicamente, yo puedo quitar este con este. Y por eso me queda límite cuando x tiende a menos 1 de 2 por x menos 1, que es esta expresión. Y ahora sí puedo evaluar, porque ya no hay denominador, ya no hay problema. Menos 1 lo evalúo acá y eso me daría menos 4. Y esta es la respuesta. Aplicando lo que les digo, pues toda la parte algebraica que ustedes manejan. Ahora, ¿cómo es aplicando Hopital? Entonces, cuando ustedes vieron Hopital, en su curso de cálculo diferencial les decían, bueno, si cumple una de estas dos formas indeterminadas, en este caso 0 sobre 0, pueden hallar el límite que le piden separando numerador y denominador aparte y derivando cada uno por aparte. Entonces vamos a derivar el numerador. Voy a derivar este. Lo puedo hacer porque me dio 0 sobre 0. Entonces, derivada de 2x al cuadrado. 2 es una constante, no pasa nada. Derivada de x al cuadrado es 2x, ¿cierto? La derivada de x al cuadrado es 2x. Menos derivada de 2. Recuerden que la derivada de una constante me da 0, entonces no se anota. Y ahora abajo vamos a derivar. Derivada de x más 1. Derivada de x es 1. Derivada de 1, como es una constante, pues es 0, no se anota. ¿Y esto qué me da? Límite cuando x tiende a menos 1 de 2 por 2, 4, 4x. Y ahí ya puedo evaluar el menos 1. Entonces quedaría 4 por x, que es menos 1, o sea, menos 4. Y el límite nos da menos 4, que es exactamente lo que nos dio aplicando procesos algebraicos. Hasta ahí que estamos haciendo el repasito. Me devuelvo acá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sebastián, Laura, Paula. Recuerden que si no tienen micrófono pueden escribir en el chat. Sí, profesor, también lo del semestre pasado, pero no sé. Ok, bueno, entonces acá les muestro. Entonces aquí no quiere decir que los límites los tengan que resolver por Hopital, pero pues esta se recomienda mucho porque pues me parece que salen más fáciles. Pero ojo, recuerden siempre, solo se puede resolver cuando tengamos la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Si es otro tipo de indeterminación, sí les toca aplicar las técnicas que aprendieron en cálculo diferencial. Bueno, ahora vamos. Voy a hacer aquí una pequeña recta. Bueno, entre comillas, recta para separar. Vamos con el segundo
límite que nos plantean que es de la forma infinito sobre infinito. Vamos a hacer confusión. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es evaluar el límite. Entonces me da límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es evaluar. Entonces, evaluar a dónde tiende la x. Entonces, tiende a infinito. Recuerden que infinito no es un número, sino que quiere decir que es algo que está subiendo o que está creciendo de manera, digamos, no acotada, que no deja de crecer. Entonces, 3 por infinito al cuadrado, algo que crece sin estar acotado y lo elevo al cuadrado, pues sigue creciendo infinitamente. Multiplicado por 3, pues eso va para infinito. Y si le resto una sola unidad, pues sigue siendo infinito. Entonces arriba, en el numerador, me da infinito. Abajo hacemos la misma evaluación. Entonces aquí en x al cuadrado sería infinito por 2 infinito, y si le sumo 1, infinito también. Entonces me da infinito sobre infinito. Entonces, este se puede resolver aplicando Hopital porque es la indeterminación de Hopital. Ahora, antes de resolverlo, también se puede resolver aplicando propiedades de los límites al infinito. Entonces, cuando ustedes trabajaron límites al infinito, aquí había, si ustedes no lo querían sacar por Hopital o no se podía hallar por Hopital, entonces le daban la siguiente clave, le decían primero divida toda la expresión arriba y abajo, porque esto es para, esta técnica era para límites al infinito, que ustedes tenían numerador y denominador. Entonces divida toda la expresión por la variable de mayor exponente. De mayor exponente. ¿Eso cuándo se puede hacer? ¿Cuándo se puede aplicar la técnica? Cuando tengo en el límite expresado un numerador y un denominador. Si no tengo sino el numerador, no se puede. Tengo que tener numerador y denominador. Y segundo, le decían simplifique lo que pueda simplificar. Y tercero, aplique una propiedad. Entonces nos vamos a acordar de esa propiedad. Nos decían que la propiedad es límite cuando la variable que me interesa, en este caso x, cuando x tiende a infinito, puede ser más o menos infinito, el signo no importa. Tiene la forma de una constante sobre x a la n, es decir, de una variable elevada a un exponente positivo, eso va a ser 0. Esta era una propiedad. Y pues está la propiedad al revés, ¿no? Si cuando x tiende a infinito esto va para 0, entonces la otra es límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre x a la n va para infinito, ¿no? Puede ser más o menos infinito, ahí sí depende de cómo sea la constante o cómo sea la n. Entonces, eso era como las propiedades o los pasos a grosso modo que nos pedía para resolver los límites en el infinito de manera que fueran haciendo métodos algebraicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirarlo de acá. Entonces, la variable mayor exponente que hay aquí es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado divido acá, divido acá, divido acá, divido acá. Tengo que dividirlos en todo. Entonces ya hice la primera parte, que es dividir toda la expresión por la variable mayor exponente. Luego dice el segundo, simplifique. Entonces voy a simplificar.
se va y por eso me queda 3. Menos 1 sobre x al cuadrado, no se puede hacer nada, por eso queda así. Abajo este con este se va, me queda 2. Más 1 sobre x al cuadrado no se puede simplificar, queda así. Entonces ya simplificamos. Y tercero, en lo que quedó, aplique la propiedad. Entonces vamos a aplicar la propiedad. Entonces, si usted tiene una constante sobre x a la n y la variable tiende a infinito, eso va a la 0. Eso me va a dar 0, perdón. Entonces, 1 sobre x al cuadrado. La constante es 1 sobre x a la n, el exponente es 2. Entonces, esto por propiedad va para 0 y esto va para 0. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó solamente 3 medios. Esa es la respuesta del límite aplicando las propiedades o los pasos algebraicos que vieron para sacar límites al infinito. Ahora, me voy a ir al paso por Hopital. Entonces, en Hopital quedamos en la primera parte que era evaluar. Al evaluar nos dimos cuenta que daba infinito sobre infinito. Esa es una de las formas Hopital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que derivar el numerador y el denominador aparte. Entonces voy a hacer límite cuando x tiende a infinito de. Entonces empecemos. Derivada del numerador. Entonces dice 3x al cuadrado. 3 es una constante, no pasa nada. Derivada de x al cuadrado es 2x. Menos derivada de 1. Como la constante está solita, ahí sí, la derivada de menos 1 pues es 0. Ahora, un otro color. Vamos a derivar el límite de abajo o la expresión de abajo, mejor, para que quede mejor redactado. 2x al cuadrado. Entonces, la derivada de 2x al cuadrado es 2, como es una constante que multiplica, queda ahí. Y derivada de x al cuadrado me da 2x. Derivada de 1 es 0, entonces no anotamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las operaciones. Límite cuando x tiende a infinito de 3 por 2, 6, 6x, y abajo 2 por 2, 4x. Y observo que este x con este x se va y entonces me queda 6 cuartos, que simplificado eso es mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, 3 medios. ¿Listo? Y esto fue aplicando Hopital. ¿Ok? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, algunas observaciones acá. Entonces, vamos a mirar, bueno, me quedo en desorden. Resulta que me pueden poner límites como este. Límite cuando x tiende a 0, de e a la 2x sobre x menos 1 sobre x. Si usted evalúa esto, esto le va a dar la forma indeterminada infinito menos infinito. Esta forma indeterminada no es de Hopital. Y uno podría decir, entonces no puedo aplicar Hopital porque esto no es de Hopital, no lo puedo hacer. Resulta que no nos podemos, digamos, acelerar a decir no lo puedo hacer por Hopital, porque yo puedo hacer la operación. Si yo hago esa resta de fracciones, cambio el lenguaje, llego a una expresión que sí se puede resolver por Hopital. Entonces, miren, como el denominador es el mismo, entonces son fracciones homogéneas. Entonces, hacer esta resta de fracciones es dejar el denominador x, el mismo, y se escribe la expresión de arriba en el numerador restada, pues porque aquí hay un menos, e a la 2x menos 1. Y resulta que al evaluar ese límite inicial, que parecía que no era de Hopital, resultó que al evaluar era 0 sobre 0 y ahora sí se le puede aplicar Hopital. Entonces, esta observación es el llamado a no ser, digamos, tan rápidos a la hora de evaluar. Revise
si a pesar de que el límite le da una forma indeterminada diferente de Hopital, hay alguna forma de que usted le haga un cambio de lenguaje y llegue a la expresión o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Ok? Bueno. Sigamos entonces y ya dejemos esto formal. Entonces tenemos la regla de Hopital. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Hopital? Tengo que tener dos funciones que sean derivables, una en un numerador y la otra en el denominador, que estén definidas en un intervalo. Tengo un elemento C, tal que el límite cuando x tiende a C de f de x sobre g de x está definido acá para resolver. ¿Qué hago? Lo evalúo y al evaluarlo encuentro que va a tener dos formas indeterminadas. Bueno, dos no, una sola forma indeterminada, pero esa forma indeterminada puede ser de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, como les había dicho, los signos no importan, ¿no? Entonces, cuando yo digo infinito sobre infinito, puede ser menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito sobre menos infinito. Si tiene cualquiera de esas formas indeterminadas, entonces, ¿qué me dicen? Hallar este límite, que es el límite original, es igual a derivar el límite, perdón, la expresión del numerador sobre la expresión del denominador y hallarle su límite. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerdan la expresión anterior, ¿no? Esta no nos la habían dado inicialmente. Inicialmente parecía, me devuelvo un momentico, que era infinito menos infinito. Entonces, si uno era ligero, era muy rápido y no miraba el cambio de lenguaje, decía, no, esta no se puede hacer por Hopital. Pero viendo que esta resta de fracciones me da esto y al evaluarlo me da 0 sobre 0, ya le puedo aplicar Hopital. Entonces, vamos a hacer este límite como último repaso. Como le digo, esto es un repasito. Ya si ustedes ven que están un poquito de pronto flojos o no se acuerdan bien del tema, entonces pues la recomendación es coger el libro y revisarlo del año pasado, el semestre anterior, de límites al infinito o límites aplicándoles derivadas, que es la regla de Hopital. ¿Listo? Recuerden que el libro de cálculo diferencial es el mismo que nosotros manejamos este semestre, ¿no? Es el de cálculo de Stewart. Bueno, entonces vamos con ese. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar el límite, ¿no? Para ver si es de alguna de estas formas y se le puede aplicar Hopital. Entonces, se coge el numerador y se evalúa cuando x tiende a 0. Entonces, donde es 0 se evalúa y miro acá medio 0. Pues hagámoslo pasito por pasito. Entonces, ¿esto qué me daría? E a la 2 por 0 menos 1. A ver, lo borro acá más bien. Lo escribo más arribita para que nos quede bien hechecito. Entonces, E a la 2 por 0 menos 1, ¿cierto? Evaluamos donde aparece la X. ¿Y esto qué sería? Esto me da 2 por 0, pues me da 0, E a la 0 menos 1. Y resulta que E a la 0, eso es 1, ¿sí? Esto es 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Y 1 menos 1, pues es 0. O sea que el numerador me da 0. Y ahora vamos a mirar el denominador. El denominador, como es X, 0 evaluado en X, pues ahí sí no hay de otra, me queda 0. Por tanto, la forma indeterminada me dio 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es una forma indeterminada a la que se le puede aplicar Hopital. Y entonces, como podemos aplicar Hopital, pues pasamos a hacer lo que corresponde. Derivamos numerador, miren, derivamos numerador y derivamos denominador. Entonces, la derivada del numerador. Entonces, vamos acá. Derivada del numerador. La derivada de un exponencial es ella misma, e a la 2x, por la derivada interna.
La derivada interna es la derivada de su exponente. Entonces, la derivada, como el exponente es 2x, su derivada interna, la derivada de 2x es 2. Menos la derivada de 1, pues es 0. Aunque, pues, como es 0, mejor no se anota, ¿no? Entonces, quedó e a la 2x por 2. Y acá abajo, derivada de x es 1. Y entonces me queda, acomodamos mejor el 2, 2 por e a la 2x sobre 1. O sea, eso es límite cuando x tiende a 0 de 2 por e a la 2x. Y ahora vamos a reemplazar el 0 en el exponente. Entonces me quedaría 2 por e a la 2 por 0. Esto es igual a 2 por e, 2 por 0, 0. Y ya sabemos que e elevado a la 0, eso es 1. Y 1 por 2 me da 2. Entonces el límite me dio 2. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí paramos el repaso de la regla de Hopital. Si ustedes pues necesitan profundizar en las diapositivas que yo les puse, a ver un momentico. Les voy a abrir acá el curso, esperen, acá. Entonces, en estas diapositivas que yo les puse acá, en donde dice material de apoyo, yo les hice un resumen de las formas indeterminadas e integrales impropias. Las que estamos trabajando son las de clase. Aquí está, pues obviamente, hasta aquí las voy a trabajar yo, que es como el repasito. Pero ahí yo les dejé, digamos que empecé a tomar capturas de pantalla del Steward, donde hay ejercicios de la aplicación de Hopital, cómo hago si me aparece alguna forma así, y la convierto a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces ahí, digamos que les ahorro un poquito el buscar en el libro dónde es que está la regla de Hopital, ahí está para que la repase. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, estas de acá. Ay, espera un momentico. Para que ahí lo puedan ver. Estas sí como son las de clase, pues entonces ahí paramos el repaso de la regla de Hopital, pero ya saben que si no tienen el libro o quieren encontrar un resumen mucho más rápido, yo les dejé en las diapositivas que les subí ahí en el material de apoyo ese repasito para que lo puedan revisar. Bueno, entonces pasemos ahora sí a lo que nos interesa, que es el tema que tiene que ver con integrales impropias, que ese es el tema para cálculo integral. Entonces vamos a hablar de integrales impropias. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es una integral impropia. Entonces vamos a leer acá unos apuntes sobre esas integrales impropias. Dice, en todo el estudio hecho hasta ahora se han utilizado dos propiedades fundamentales para sacar integrales. Entonces, siempre que nos ponían integrales definidas, teníamos una función que era acotada en un intervalo cerrado. Es decir, si yo tenía la integral tenía límites de integración inferior y superior un número. O sea, me decían la función va desde un punto hasta otro punto y yo estaba mirando una función que fuera continua, siempre continua. Por eso la estaba mirando en un intervalo cerrado y acotado. Resulta que cuando tenemos integrales impropias, eso no pasa, porque nos van a dar integrales como de este tipo. Miren. Una integral, por ejemplo, de 1 a infinito. ¿Sí? Miren los límites de integración. Lo que teníamos antes o lo que trabajábamos antes era una integral que estaba definida por un número real inferiormente y por un número real superiormente, ¿sí? De 1 a infinito.
Entonces, esas son las integrales impropias. Son funciones definidas en intervalos no acotados. Y esas integrales pueden ser de dos formas, integrales de primera especie e integrales propias de segunda especie. Entonces, vamos a empezar por las de primera especie. Entonces, es donde tenemos en los límites infinito, bien sea en el límite superior o en el límite inferior o en los dos límites. A veces está la integral de menos infinito a infinito. Entonces, por ejemplo, esta gráfica tiene un límite inferior, que es el número a, pero miren que no tiene límite superior, es decir, iría a infinito. O sea que esta, por ejemplo, es una integral de tipo 1. Tiene límite inferior, pero su límite superior es infinito, es decir, no está acotado. Entonces vamos a definir las tres formas de integrales impropias que se pueden encontrar. Dice lo siguiente. Primero, si f es continuo, todas las funciones acá que vamos a trabajar son continuas, pero están definidas en un intervalo que no está acotado. Entonces, por ejemplo, en un intervalo de a infinito. Entonces, la integral de a infinito de f de x es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de a hasta b de f de x de x. ¿Qué quiere decir? Normalmente nosotros en notación tenemos la integral de a a b, pero resulta que el límite superior es infinito. Entonces, aquí le ponemos una letra y lo hallamos con el límite. Límite cuando b tiende a infinito de esta función. O sea, toca hallar la integral normalmente de la función y le aplicamos el límite cuando tiende a infinito. La segunda, si f es continua en el intervalo de menos infinito a b, es decir, el límite de integración que no está acotado es el límite inferior, menos infinito. El límite superior sí me dan un valor. Entonces, ¿qué me dicen? Halle la integral normal, pero ponga el límite de integración donde está menos infinito, ponga la letra a. Y dice límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a hasta b de f de x. Y tercero, si la función es continua en el intervalo de menos infinito a 0, entonces la integral de menos infinito a 0, no, de menos infinito a infinito, entonces esta integral de menos infinito a infinito de f de x no se puede hallar de una, toca partirla en dos. Usted toma un punto C, que es un número real cualquiera que estaría entre menos infinito e infinito, y separa las integrales. Entonces quedaría la integral de menos infinito a c de la función más la integral de c a infinito de la función. Entonces esas son como los tres tipos de integral impropia, donde aparece infinito en el límite superior. Segundo, donde aparece infinito en el límite inferior, o sea, menos infinito. Y tercero, donde los dos límites de integración están con infinito. Y pues algo ¿de qué? Algo de lenguaje. Si la integral impropia converge, es porque el límite existe. Si estos límites me dan un número real, quiere decir que existe. Entonces, cuando eso pasa, decimos que la integral impropia converge. De lo contrario, si me da que tiende a infinito o me da que el límite no existe, se dice que la integral impropia diverge. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para dejar claro mejor este tema. Entonces dice lo siguiente. Una integral impropia divergente. Bueno, vamos a hacerla. Entonces me dan esta integral impropia. Aquí ya nos dicen que es divergente, pero
vamos a hallarla a ver si es cierto o no. La integral de 1 a infinito de x sobre x. Entonces, lo primero que hacemos, según lo que nos decía en nuestra diapositiva anterior, espérenme un momentico. Entonces, es de la primera forma. Entonces, yo miro, si aquí está infinito, normalmente en la notación que teníamos le asignábamos la variable b. Usted le puede poner la variable que quiera, pero digamos que para no perdernos, si está en el límite superior, le ponemos b. Y sabemos que tenemos que sacar límite cuando b tiende a infinito de la integral de a hasta b de f de x de x. Entonces me devuelvo acá donde estamos. Entonces, esta integral de 1 a infinito de dx sobre x se escribe así. Límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b, perdón, aquí es b, de x sobre x. Esta integral la sacamos normalmente, es una integral inmediata, ¿no? Esta es la integral de un logaritmo natural. Logaritmo natural de x evaluado de 1 a b, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos la evaluación. Hacemos la evaluación como se aplica el teorema fundamental del cálculo. Se aplica primero límite superior, entonces quedaría logaritmo natural de b, menos aplicado en el límite de el límite inferior. Entonces, esperen, acá lo hago. Ay, en verde no. Acá lo hago más detalladamente. O aquí mejor. Límite cuando b tiende a infinito quedaría logaritmo natural de b menos, entonces ahora evalúo en 1 porque es el límite inferior, logaritmo natural de 1. ¿Sí? Entonces, como aquí yo tengo una constante, logaritmo natural de 1, ustedes saben que cualquier logaritmo en cualquier base de 1 me da 0. Pero si no, se pueden ayudar de la calculadora. Logaritmo natural de 1 es 0. Por eso aquí se escribió 0. Y faltaría logaritmo natural de b. Entonces, esto me da límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b. Aquí nos dicen que es infinito. ¿Cómo hacemos para mirar? Logaritmo natural de b no le puedo aplicar Hopital porque no tiene numerador y denominador, entonces no se puede. Y no le puedo aplicar nada de tipo algebraico porque pues está en la mínima expresión. Entonces cuando yo tengo así una función, me toca ayudarme de GeoGebra. Entonces voy aquí a usar GeoGebra de su gráfica. Uso GeoGebra es porque vamos a usar su gráfica. Entonces, nos dice logaritmo natural de b. Acuérdense que en GeoGebra todo está en x. Entonces, debo poner logaritmo natural de x. Y le doy Enter. Esa es la función. Entonces, mírenla acá. Voy a mirar qué pasa con las imágenes cuando allá dice b tiende a infinito, pero recuerden que en GeoGebra las órdenes se dan es con x. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con las imágenes? Voy a poner un punto por acá, cualquiera, y vamos a mirar. Como dice tiende a infinito, pues lo miro hacia la derecha. Si dijera tiende a menos infinito, lo miro hacia la izquierda. Entonces, empiezo a mover este punto. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes cuando lo muevo acá? Se demoran en subir, pero van subiendo sin que se acoten. Hacia el infinito sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. O sea que este punto, cuando x tiende a infinito, también tiende a infinito. Por eso es que acá da que este límite es infinito. Y como el límite me dio infinito, a eso se refiere evaluar el límite, a mirarlo. Se puede hacer gráficamente. Como el límite me dio infinito, entonces se dice que la integral propia diverge. Para que la integral
impropia converja debe darme un número. Entonces aquí me dio infinito, es decir, es divergente. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me devuelvo donde estamos. Vamos a hacer integrales impropias, y ahora vamos a mirar una que es convergente. Entonces vamos a hacer esta integral impropia. Me dice, halle la integral ¿de qué? De e a la menos x de x. Bueno, entonces vamos a hallar esa integral. ¿Listo? Entonces, para hallar esa integral, lo primero que tenemos que hacer es escribirla de mejor forma. Entonces, límite cuando b tiende a infinito, como aquí está el infinito, aquí le ponemos el b, ¿no? De 0 a b, de e a la menos x de x. Y resolvemos esta integral. ¿Esto qué me daría? Entonces, para poderla resolver, esta no es una inmediata, digámoslo así, pero es muy fácil hacerla. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de resolver esa integral aplicando sustitución. Entonces digo, u es menos x, du es menos dx. Por tanto, dx es igual a menos du. Entonces, esta y esta es la que vamos a aplicar. Entonces me da, voy a tomar la integral, por ahora no me interesan los límites de integración, de e a la menos x de x. Esto sería igual a la integral de e a la menos x es u. Y de x es menos de u. Entonces, por menos, como es por, entonces pongo paréntesis, por menos de u. Y esto sería igual a la integral a la menos, ¿sí? Saco el menos de la integral, ahora sí menos la integral de e a la u de u. Y esta sí es una inmediata, porque el exponente es la misma, eso es una variable nomás. Entonces quedaría menos e a la u. Pero para nuestro fin no lo podemos dejar en esos términos. Recuerden que toca dejarlos en los términos originales, que era con x. Entonces queda menos e a la menos x. Porque u es menos x. Entonces, por eso es que me da esta de acá. ¿Sí? Y ahora sí la evalúo en el límite de integración de 0 a b, aplicando, chicos, el teorema fundamental del cálculo. Entonces queda límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b más 1. Entonces, pues aquí ya nos dicen que da 1, pero vamos a hacerlo paso por paso. Límite cuando b tiende a infinito de. Aquí dice es 1, ¿no? Porque ¿qué quedaba? E a la 0, ¿cierto? Al evaluar aquí me quedaba e menos e a la 0, pero como hay un menos por el teorema fundamental del cálculo, quedaba e a la 0. Entonces, queda menos 1 sobre e a la b. ¿Por qué queda así, chicos? Porque el exponente es negativo para e a la menos b, entonces quiere decir que es el inverso. Más, ahora sí, e a la 0 es 1. Y miramos, acá vamos a aplicar, me voy a devolver a las propiedades que les repasé en la primera diapositiva donde estábamos trabajando la regla de Hopital. Entonces, teníamos esta propiedad.
Si yo tengo límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre algo elevado a la n, eso va a 0. O sea, yo puse la variable elevada a la n, pero es una función elevada a la n, con n positivo, ¿no? Eso da 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a aplicar. Entonces, límite cuando b tiende a infinito, esto de acá, esto, por las propiedades de límites al infinito, tengo una constante que es menos 1, sobre una función elevada a un exponente, esto va para 0. Entonces, esto me da 0. Más, allá había un 1. Entonces, pues como ya estos son constantes, 0 más 1, 1. Ahí sí ya. Entonces, el límite me dio 1. ¿Listo? Y a ver, uno más. Bueno, ahorita yo les corro bien la gráfica para que la vean, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esperen, la hacemos de una vez. Ahora la pongo un poquito acá para que veamos de una vez. Ya tenemos que es 1 y miren la gráfica. Entonces, ¿qué me dice la gráfica? La gráfica me dice lo siguiente. Me dice, o sea, encontrar ese valor, ¿qué significa? Realmente yo estoy pidiendo el área bajo la curva de e a la menos x de 0 a infinito. Entonces, si yo dibujo e a la menos x en GeoGebra, de 0 a infinito es este pedazo de curva. Entonces, de 0 a infinito, entonces el área bajo la curva es de ¿cuánto? De 1. El área de la región acotada es de 1 unidad cuadrada. Entonces, vamos para este. A ver, este último. Háganlo ustedes. Les voy a dar 2 minuticos, hagan ustedes y me dicen cuánto les da. Esta es inmediata, toca mirar es la tablita de integrales. A ver, inténtenlo hacer, me dicen cuánto les da, me dicen si es divergente o si es convergente. A ver, ¿encontraron la tablita? ¿Esta cuál integral es? Esta es una inmediata. ¿Encontraron en la tablita cuál sería? ¿Se acuerdan? La integral de 1 sobre x al cuadrado más 1. Esperen, miro acá en el chat. En la tablita de integrales, la última que les di, cuando trabajamos el primer corte, ahí estaba. Esta es arco tangente. Esta es inmediata. Si ustedes la tienen así, es arco tangente. Entonces, miremos. Como siempre, entonces, esta es la letra B. Límite cuando b tiende a infinito, de 0 a b, de 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué me da? Me da. Esta es inmediata, sale en la tabla, es arco tangente de x y se evalúa de 0 a b. Entonces, si yo le evalúo ahí de 0 a b, la resuelvo. Entonces, ¿qué me quedaría? Límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de b, la pongo acá, menos, en el límite inferior, arco tangente
de 0. Esta sí, pues ya, como es un número, esa se puede evaluar, se mira en la calculadora o se mira en su gráfica y me da 0. Entonces, realmente la respuesta estaría acá. Perdón, límite cuando es, no es X, es B. Lo escribo bien. Límite cuando B tiende a infinito de arco tangente de B, que también se puede escribir tangente a la -1. Dice acá que da pi medios. Lo mismo que pasó aquí con el logaritmo natural de B, que nos tocó hacer la gráfica, nos toca hacer la gráfica para arco tangente y mirar qué pasa hacia el infinito, hacia qué valor va. Entonces voy a usar acá el GeoGebra, voy a darle Enter acá y entonces ponemos la función. Acuérdense que aquí en GeoGebra no se puede poner arco tangente de B, sino es todo en términos de X. Entonces ponemos arco, miro a ver dónde está arco tangente, aquí solita, esta es arco tangente de X, que es lo mismo que tangente a la -1 de X, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes trabajaban la función directa, tangente, X iba en términos de pi y Y iba en términos de 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Como esta es la inversa, entonces X queda en números normales y Y va a quedar en términos de pi. Entonces le doy acá vista gráfica, voy a ir a eje Y, le voy a dar distancia y en distancia le voy a decir que me la ponga en múltiplos de pi. Aquí está. Entonces me dicen, voy a coger solamente este pedazo. ¿Por qué este pedazo? Porque dicen cuando B tienda a infinito, no a menos infinito. Entonces voy para la derecha. Entonces X, recuerden que en GeoGebra se trabaja es con la variable X. Si yo le pongo B, no me lo lee. Cuando X tiende a infinito, ¿qué pasa con estas imágenes? Entonces acá pongo un punto y lo empiezo a mover hacia la derecha. Y observamos que sí, yo lo corro hacia la derecha, le hago zoom, sigue subiendo, pero no va a escaparse. ¿No va a escaparse de qué valor? De esta recta. Ahí hay una asíntota horizontal que se llama pi medios. ¿Sí? Entonces, ese es el límite. Me voy a ir acá y por eso decimos límite cuando B tiende a infinito de arco tangente de B me da pi medios. Que su gráfica me dice, esta es la gráfica de la función que me dieron, 1 sobre x al cuadrado más 1. Estoy diciendo que el área bajo la curva de 0, acotada de 0 a infinito, el área de esta región es pi medios unidades cuadradas. Bueno, entonces estamos en las integrales impropias de tipo 1. Entonces vamos a pasar, vamos a resolver otro ejercicio y ya pasamos a las integrales impropias de tipo 2. Entonces tenemos esta. La integral impropia dice evaluar la integral de 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x. ¿Listo? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, ya esta integral no es tan directa como las otras, ¿cierto? Entonces, antes de ponerla en el lenguaje que hemos manejado, pues vamos a resolverla aplicando, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida. Técnica de integración por partes. Entonces, vamos a aplicar por partes.
Entonces, esta es U. Y esta va a ser dB. Entonces dice, usar la integración por partes. Bueno, la puse al revés, ¿no? Aquí dice, dB es e a la menos x de x y u es 1 menos x. Entonces vamos a hallar b, que es integrando. La integral de dB es b. La integral de e a la menos x, ya la habíamos hecho en una diapositiva anterior, es menos e a la menos x. ¿Listo? Y ahora con u. Entonces, la derivada de u es derivada de 1, 1, derivada de menos x, entonces queda menos de x. Y recuerden que aplicamos u por b menos la integral de b por du. ¿Listo? Entonces, u por b, u, 1 menos x, por b, menos e a la menos x, menos e a la menos x, aquí toca ponerla entre paréntesis porque si no quedaría como si estuviéramos restando, menos la integral de b, bb está acá, otra vez, entonces quedaría menos e a la menos x por du, du es menos de x. Y entonces, haciendo las operaciones nos da lo siguiente. Entonces, como aquí hay un menos que está multiplicando, para que no pareciera que en algún momento es una resta, lo ponemos de primero. Por eso queda menos e a la menos x por 1 menos x. Y ahora, menos. Quedaría, aquí tengo menos por menos, da más, por el menos de afuera queda menos. Por eso quedó menos e a la menos x de x. Y resolvemos. Entonces, para resolver, este por este me da menos e a la menos x. Este por este me da menos por menos, me da más x e a la menos x. Menos la integral de e a la menos x, pues esa es menos e a la menos x, con el menos de afuera queda más. Más c sería la forma general, ¿cierto? Digamos que es la forma general porque ahorita no estamos mirando los límites de integración. Miro que se puede simplificar, este se va con este y me queda x por e a la menos x más c. Esta es la integral. Ahora, como vamos a ponerle los límites de integración, entonces, ¿cómo me queda? Entonces, esta sería límite cuando b tiende a infinito de que me dio x por e a la menos x, ya no se le pone el c porque le vamos a poner los límites de integración, de 1 a b. Y resolvemos. Entonces, primero evaluamos en b. Entonces queda b por e a la menos b, como el exponente es negativo, pues se baja el denominador. Y tenemos límite cuando b tiende a infinito. Menos, evaluamos en 1. Cuando es 1, entonces quedaría 1 por e a la menos 1, o sea, 1 sobre e. Esto es un número. ¿Listo? O sea que el límite solo se le va a aplicar esta parte porque esto es un número. Y esto, ¿qué me daría? Esto le podemos aplicar Hopital, porque si yo lo evalúo, esto es infinito sobre infinito. Entonces me da límite cuando b tiende a infinito de b sobre e a la b. Esto es infinito sobre infinito, puedo aplicar Hopital. Derivada de b, 1. Derivada de e a la b es ella misma. Y aplicando propiedades de los límites al infinito, si yo tengo una constante sobre una función elevada a un exponente, eso va para 0. Entonces, ¿qué me da? Por tanto, por este de acá, pongámosle asterisco, esto de acá, por asterisco, esto va, esto es 0. Entonces me quedó solamente el valor de menos 1 sobre e. Ese es el valor. Entonces, la integral de 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x es esta. La integral me dio menos 1 sobre e. Pero como yo lo que quiero hallar es el área de la región acotada,
Obviamente la integral me dio negativa porque está abajo, entonces la multiplico por menos o lo que es lo mismo le pongo el valor absoluto para que quede claro que es área, porque el área no puede ser negativa. Entonces por eso queda 1 sobre E positivo, porque estoy hallando el área de la región acotada. Bueno, y por último vamos a hallar uno que tenga límite superior e inferior de integración infinitos. Entonces integral de menos infinito a infinito de e a la x sobre 1 más x al cuadrado, más e a la 2x. Entonces vamos a hallar esa integral. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que vamos a hacer es hallar la integral solita. E a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Lo primero que vamos a hacer es eso, hallar la integral solita. Entonces, e a la x sobre 1 más e a la 2x no es inmediata, pero la podemos resolver usando sustitución. Entonces yo voy a decir que u es e a la x. Por tanto, du es igual a e a la x de x. La derivada de e a la x es ella misma. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Me queda integral de, miren acá, esto, e a la x de x, esto es ¿quién? De u. Y entonces aquí abajo queda 1 más, dice e a la u es u, ¿cierto? Pero como está a la 2x, eso es u al cuadrado. Entonces queda 1 sobre u al cuadrado, aquí queda un 1, y aquí e a la x de x es de u. Entonces esta es una inmediata, esta es arco tangente. Arco tangente de u más c, ¿cierto? Porque aquí no estoy mirando límite de integración. Entonces, para nuestro caso, eso va a ser arco tangente, reemplazamos el u, ¿de quién? De e a la x más c. Entonces ya tenemos la integral, que es la que vamos a aplicar. Ahora sí, trabajemos nuestra integral. La integral de menos infinito a infinito de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x es igual. Como tengo los dos límites de integración infinitos, acuérdense que se debía buscar un valor intermedio, ¿cierto? Me vuelvo acá. Esta parte de aquí. Un valor intermedio c. C es cualquier número real entre menos infinito e infinito para partir las integrales en dos. Entonces, me quedaría la integral de menos infinito, pues ¿qué valor intermedio? Yo voy a usar 0. De e a la x sobre 1 más e a la 2x. Usan siempre un valor intermedio fácil, ¿no? Más la integral de 0 a infinito de e a la x sobre 1 más e a la 2x. Listo. Y ahora sí aplicamos lo que tenemos. Entonces eso es límite acá. Como el límite de integración está en el límite inferior, entonces el límite inferior normalmente lo ponemos con la letra A. Límite cuando A
tiende a menos infinito de la integral de a 0 de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x, más. Entonces, aquí el infinito está en el límite superior. Entonces, en el límite superior le usamos la letra b. Límite cuando b tiende a infinito de 0 a b de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Y resolvemos. Entonces, ¿esto a qué es igual? La integral ya se resolvió, que encontramos que era arcotangente. Entonces dice, límite cuando a tiende a menos infinito de ¿quién? De arco tangente de e a la x entre a y 0. Más límite cuando b tiende a infinito de lo mismo, la integral nos dio arco tangente de e a la x evaluada entre 0 y b. Entonces empezamos. Voy a poner aquí. Límite cuando a tienda a menos infinito de, entonces quedaría arco tangente de, primero evaluamos aquí en 0, de e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces queda acá. Entonces quedaría arco tangente de 1. Menos arco tangente de e a la a. Y cierro aquí. Más límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de e a la b menos arco tangente de e a la 0, que e a la 0 es 1. Entonces, de una vez lo borro. Borrador. O bueno, dejémoslo en los dos mejor así, con el e a la 0 acá y aquí el e a la 0. Y ahora, para poder resolver esto, nos vamos a ayudar de la gráfica. Entonces, voy a ir acá. Entonces, aquí tenía, o bueno, pongámosla desde el principio. Acuérdense que aquí no se puede poner B ni A, todo con X. Arco tangente está acá. E elevado a la X. Listo. Como estamos trabajando con arco tangente, recuerden que esta tiene que estar en términos de X, la Y. Entonces vamos a poner que la distancia estaría en términos de pi medios, que es más fácil. Entonces miramos. Ya está E a la X. Entonces arranquemos. Ay. Acá un poquito y acá. Listo. Voy a bajarle un poquito más aquí a eje Y, la voy a dejar en términos de pi cuartos. Creo que ese es pi cuartos, sí, perfecto. Entonces, voy a arrancar. Dice acá, arco tangente de E a la 0, ¿cierto? Esta de acá, arco tangente de E a la 0. Como esto es un número, no importa la variable para dónde vaya, porque esto es un número. Entonces, yo miro, como esto es arco tangente de A a la X, cuando X vale 0, esto vale pi cuartos. Entonces acá anoto que esta vale pi cuartos.
Vamos a resolver primero estas. Y esta también vale. Aquí no vale, perdón, menos pi cuartos. Ahora vamos a tomar esta. Arcotangente, dice acá, arcotangente de A a la A. Aquí sí, como está la variable, cambiamos el color. Como está la variable E a la A, recuerdo que esta A la estoy mirando hacia menos infinito. Entonces voy a mirar la gráfica. Entonces voy a mirar hacia menos infinito. Entonces, quiere decir, recuerden que aquí en la gráfica no se escribe con ninguna letra diferente a X, ¿no? X tiende a menos infinito. Entonces va para el lado izquierdo. Pongo un punto acá y lo empiezo a mover. Lo sigo, lo sigo. Realmente nunca toca al eje X, ¿no? Si yo lo amplío un poquito, le hago zoom, no lo va a tocar al eje X nunca. Hay una asíntota. Creo que ahí ya se empiezan a ver que están separados. Pero, como estamos hallando ese límite, tiende a ser ¿quién? El valor de 0. Entonces, hacia menos infinito, que es la que está evaluando A, es 0. Entonces, aquí va a ser 0. Ahora vamos a mirar esta. Arcotangente de E a la B, que es la misma que estamos mirando, pero ahora la vamos a mirar cuando tiende a infinito. ¿Qué va a pasar con esta? Con el arcotangente de E a la B. Entonces, cuando tiende a infinito. Entonces, cuando tiende a infinito, voy para la derecha. Pongo un punto acá y lo empiezo a mover hacia infinito. ¿Qué pasa? No se va a salir de esta línea. ¿De cuál es esta línea? De pi medios. Déjame vuelvo un poquito para que queden las dos en la gráfica. Ahí, cuando va para infinito, va para pi medios. Entonces acá me quedaría pi medios. Y ahora entonces hago las cuentas. Entonces observo que pi cuartos y menos pi cuartos se van, menos 0 más pi medios queda pi medios. Este es el límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta integral, la integral de menos infinito a infinito de e a la x de 1 más e a la 2x, es esto. Estoy hallando el área bajo la curva de esta función. ¿Es cuánto? Pi medios unidades cuadradas. Bueno, y entonces esta sería la parte de integrales impropias de tipo 1. Una cosita para terminar esa parte. Entonces resulta que hay una integral que es muy interesante, que es esta, de las integrales impropias de tipo 1, que para ciertos valores, dependiendo de este exponente, converge y para otros diverge. Esa la vamos a trabajar como un teorema. Entonces, el teorema que nos dice, nos vamos a centrar acá. La integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la p es convergente, es decir, nos va a dar un número real si el exponente que está acá es un número mayor que 1. Y divergente es que nos va a dar más o menos infinito si p, este exponente de acá, es un número menor o igual que 1. Cuando converge, el límite me da un número. ¿Qué número me da? Me da este valor de acá. Me da este valor de acá. Entonces, si converge, es decir, si p es mayor que 1 y me piden el valor a cuál converja, converge a 1 sobre p menos 1. ¿Para qué es importante este teorema? Para poder encontrar, pues, esa integral
más sencilla, y además porque cuando veamos series hay un criterio para saber si una serie converge o diverge, que es el criterio de la serie P. Entonces, este criterio es muy importante, es un teorema. Miremoslo acá en este ejercicio. Entonces, me piden 1 sobre x al cuadrado de 1 a infinito, es de una, sin necesidad yo de hacer la integral, ya sé que es convergente. ¿Por qué? Porque el exponente es 2 y por el teorema dice que converge cuando el exponente, que allá llaman P, es mayor que 1. Y si me dicen que converge ¿a qué valor? Converge al valor de, entonces recuerdan que decía 1 sobre P menos 1, ¿no? Entonces, como P es 2, este es P, entonces quedaría 1 sobre 2 menos 1, es decir, 1 sobre 1, por tanto, converge al valor de 1. Entonces, la función 1 sobre x al cuadrado, revisada de 1 a infinito, esta área es finita, es un valor finito. ¿Y qué valor es? Una unidad cuadrada. Y diverge, el teorema dice que diverge cuando el P, el exponente que está acá, si no está escrito se supone que es 1, es 1 o un número menor que 1. Entonces diverge. Como es divergente, quiere decir que su área es infinita. ¿Sí? Entonces, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x no se puede dar, no se puede calcular con un número, es un área infinita. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Recuerden, es convergente. Cuando es convergente, ¿a qué valor? 1 sobre P menos 1. Listo. Esas son las integrales impropias de tipo 1. Hasta ahí. Ahora, vamos a ir a las integrales impropias, perdón, de tipo, de tipo 2. Entonces, las integrales impropias de tipo 2 son aquellas que aparentemente son integrales definidas, tienen un límite inferior numérico y un límite superior numérico, pero resulta que esas integrales no son, o sea, esos valores no tienen una imagen en la función, sino que vienen a ser asíntotas. Entonces, miremos, por ejemplo, esta. Entonces, miren, la integral de a b, pero resulta que en a, el a no tiene ningún tipo de imagen en la función porque es una asíntota. Entonces, a pesar de que la integral pareciera que es una integral definida, viene a ser una integral impropia porque hay uno de los límites de integración que se convierte en asíntota. O la otra, hay una integral de a hasta b, por ejemplo esta, ¿sí? Y resulta que cuando yo grafico, esta función no es continua. Miren que cuando hemos hallado las integrales, sea como sea, son continuas. Esta no es continua, tiene un punto de discontinuidad aquí, en C. Entonces, esta es una integral impropia porque en el intervalo donde yo la estoy evaluando, hay un punto donde hay una asíntota vertical. Entonces, estas integrales impropias de tipo 2 son de mucho cuidado porque hay que graficar, ya que su forma pareciera que sea una integral definida normal y resulta que tiene en alguno de sus extremos una asíntota. Entonces, dice, si f es continuo en el intervalo a, b, a cerrado, b abierto. ¿Por qué b es abierto? Porque en b hay una discontinuidad. Entonces, esta integral es igual al límite, ponemos una letra cualquiera, aquí en el Stewart nos sugieren poner C, C tiende a B, ¿sí? Porque en B está la asíntota. Ponen acá B por la izquierda, pero bueno, eso no importa. De A a C, de f de x. Es decir, la asíntota ocurre en el límite superior. El segundo caso es cuando la asíntota ocurre en el límite inferior. Entonces, límite cuando se tiende a A,
de esta integral de f de x de x. Y el tercero es el caso donde la asíntota no ocurre en ninguno de los dos límites, sino que es un valor intermedio C que está entre estos dos. Entonces toca partir la integral en dos, de A a C, que es la asíntota, más de C a B. Y el mismo trato de lenguaje que en las integrales impropias de tipo 1. Si la integral me da un número, decimos que converge. Si no, decimos que diverge. Entonces veamos unos ejemplos. Entonces me dicen, vamos a mirar esta. La integral de 0 a 1 de x sobre la raíz de la raíz cúbica de x. Vamos a mirar esa de acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar dónde está la asíntota, porque este parece que fuera una integral de las normales que uno maneja. Entonces, vamos a buscar la asíntota. Perdón, me devolví ya mucho. Listo. Entonces, vamos a escribir la asíntota. Para poder escribirla ahí en GeoGebra, ahí hablan de raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirla esta mucho mejor. Esto sería la integral de 0 a 1 de 1 sobre x a la 1/3 de x, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a escribir en GeoGebra. 1 sobre x elevado a la 1/3. Eso es lo mismo que raíz cúbica. Y le damos Enter. Ahí está. Entonces, miramos. Me dice la integral de 0 a 1. Entonces, miren, la integral de 0 a 1. Entonces, estoy mirando de 0 a 1. En 1, miramos, en 1 tiene imagen. El 1, la imagen que le corresponde, perdón, hacemos bien esto. La imagen que le corresponde a 1 es esta. Pero en 0 no hay imagen porque 0 es una asíntota. Entonces, ya teniendo claro eso, miramos que la discontinuidad infinita está en x igual a 0 porque es una asíntota. Entonces, me quedaría que aquí es donde toca hallar el límite. Entonces, me quedaría límite cuando c tiende a 0 de la integral de, entonces en 0 como es donde está la asíntota, de c a 1 o cualquier otra variable, ¿no? De 1 sobre x a la 1/3 de x. Y ya esa integral la podemos resolver. Ese es el pedazo de gráfica donde vimos eso. Bueno, esta me quedó como muy alejadita ya. Entonces, la integral de 1 sobre x a la 1/3 me da esto. Bueno, aquí yo usé el c, pero se puede usar la letra b también, no hay ningún problema. Y que diga 0 por la derecha, pues lo podemos poner también 0 así. Y sabemos que lo miramos es por la derecha. Entonces, para poder hallar esta integral más fácil, mejor la escribimos en este lenguaje. X a la menos 1/3, es decir, subimos del denominador al numerador. Y esto ya es aplicando, ¿cómo se llama? Integrales de potencias. Entonces, quedaría a la menos 1/3 más 1, 2/3. X a la 2/3 sobre 2/3. Luego aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Límite cuando b tiende a 0 por la derecha, entonces dejémoslo en el mismo lenguaje para no confundirnos, de
2 tercios, entonces producto de medios sobre producto de extremos quedaría 3 medios por X a la 2 tercios evaluado entre B y 1. Entonces, evaluamos primero cuando X vale 1, 1 a la 2 tercios, pues es 1. Menos B a la 2 tercios, ahí. Y entonces vamos a hallar ese límite. Entonces, ¿qué hacemos? Ya esto no tiene ninguna indeterminación, lo que hacemos es evaluar. Cuando B me da 0, entonces, ¿qué me queda? Me queda 3 medios por 1 menos, evalúo en 0, 0 a la 2 tercios, esto es 0, quedaría 1 por 3 medios, por eso me da 3 medios. Entonces, esta es una integral impropia que tenía en uno de sus extremos una discontinuidad infinita, en este caso en x igual a 0. Y me dio un valor real, entonces es una integral convergente. Quiere decir que el área bajo la curva de esa función que me dieron originalmente, 1 sobre la raíz cúbica de x, evaluado entre 0 y 1, es 3 medios, o 1.5 unidades cuadradas. Miremos esta. Evaluar la integral de 0 a 2 de x sobre x al cubo. Entonces, recordemos que esta la podemos escribir mejor para poderla graficar así. La función para poderla graficar, 1 sobre x al cubo, integral de 0 a 2 de x. Entonces vamos a graficarla. ¿Por qué hay que graficarla? Recuerden, porque tenemos que saber dónde están las asíntotas. Entonces, 1 dividido en x. Espera un momentico. 1 sobre x al cubo. No me coge el... ya. Ahora sí ya. Entonces, esa es la que estamos mirando. 1 sobre x al cubo y la vamos a mirar entre 0 y 2. Entonces, voy a abrirlo un momentico. Aquí sí que se ve que hay asíntota en 0, ¿no? Entonces, x igual a 0, x igual a 2. Entonces, esta en 2 sí tiene imagen, ¿no? Este es el punto de la imagen. Pero en x igual a 0 no hay imagen porque hay una asíntota. Entonces, la asíntota está en x igual a 0. Me voy acá y ya tengo claro que la asíntota está en x igual a 0. Por tanto, hay una discontinuidad en x igual a 0. Entonces, ya teniendo eso claro, evaluamos. Entonces, cuando B tiende a 0 por la derecha, pues porque lo estamos mirando solamente. ¿Por qué le ponen ese más? Lo estamos mirando solamente en este espacio, ¿no? Entonces es a la derecha de 0. Bueno, la integral de 1 sobre x al cubo, eso me da menos 1 sobre 2x al cuadrado. Ustedes lo pueden revisar. Se aplica lo mismo, la técnica de integración es arreglar el cambio de lenguaje, es poner la integral de 0 a 2, no como 1 sobre x al cubo, sino como x a la menos 3. Y ahí aplica propiedades fórmula de integración para potencias. Entonces queda menos 1 sobre 2x al cuadrado. Evaluado como la discontinuidad está en 0, aquí es donde le reemplazamos la letra de b a 2. Y empezamos. Primero evaluamos en el límite superior, que es 2. Entonces quedaría menos 1 sobre 2. 2 al cuadrado es 8 por 2. Perdón, 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Entonces por eso me da menos 1 octavo. Más, ¿por qué más? En general, límite superior menos límite inferior, pero como aquí hay un menos, menos con menos queda más. 1 sobre 2, b al cuadrado. ¿Listo? Y ahora, ¿qué nos da?
Entonces, aquí vamos a aplicar, chicos, vamos a aplicar propiedades. Entonces, ¿esto qué es igual? Esto como es un número, queda menos 1/8, no pasa nada. Más, esto sí es con letra, límite cuando b tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 2b al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar propiedades de los límites al infinito que les repasé en la primera diapositiva. Me devuelvo acá. Entonces, teníamos este. Habíamos visto límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre una función elevada a la n va para 0. Y si yo cambio, si cambio el límite, ya no a infinito, sino a 0, es al revés. Entonces quedaría, mire, límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre x a la n da más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, si x tiende a infinito, va para 0. Si x tiende a 0, lo contrario, tiende a más o menos infinito. Y eso es lo que se aplica acá. A ver, ¿dónde quedé yo? Aquí. Aquí vamos. Entonces, aplicamos propiedades de los límites al infinito, que esta es la contraria. Esto iría para infinito. Y entonces, ¿qué me da? Menos 1/8 más algo que va para infinito. Esto es una constante. Si yo a infinito le quito menos 1/8, pues sigue siendo infinito. Entonces, esta integral que es impropia por tener una discontinuidad en x igual a 0, es divergente porque no me dio un valor exacto. Y ahora vamos a mirar una integral impropia discontinua con una discontinuidad interior. Entonces me dan esta, el mismo de arriba, ¿no? La integral de la función 1 sobre x al cubo, pero ahora la voy a evaluar entre menos 1 y 2. Entonces, lo primero que siempre se hace es la gráfica. Entonces, aquí ya tenemos parte de la gráfica. Voy a quitar todos estos bosquejos. Vamos a dejar solamente la gráfica. Listo. Y aquí, en esta que nos pidieron integrar, nos dicen los límites de integración, la va a mirar entre menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Lo abro un poquito más. Para que lo puedan ver. Entonces, menos 1 no tiene ningún problema, menos 1 tiene imagen. ¿Cuál es la imagen de menos 1? Este punto que está acá. 2 no tiene problema, 2 tiene una imagen. Pero entre menos 1 y 2 hay un punto de discontinuidad, o sea, esta función no es continua. ¿Dónde está la discontinuidad? Aquí. En x igual a 0 hay una discontinuidad intermedia. Intermedia. ¿Sí? Encontré una intermedia, una asíntota. Aquí hay una asíntota vertical que no me permite que la función sea continua. Entonces, teniendo eso, nos vamos a devolver aquí a la teoría. Entonces, miren, es de esta forma. En la de nosotros está una abajo y la otra arriba, pero lo importante o la forma importante es que hay una discontinuidad intermedia. Entonces, cuando eso pasa, cuando tenemos una discontinuidad intermedia, entonces la integral toca partirla en dos. De A hasta donde está la discontinuidad, límite inferior hasta donde está la discontinuidad, límite de la discontinuidad hasta donde está el límite superior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya sabemos que hay una discontinuidad intermedia o interior que es en x igual a 0. Dice, esta es la muestra de la figura, yo se los mostré ahorita aquí.
Entonces, nos toca partir la integral en dos. Integral de menos 1 a 0 de dx sobre x al cubo, integral de 0 a 2 de dx sobre x al cubo. Entonces, esta integral de 0 a 2 ya la resolvimos aquí, nos dio infinito, ¿cierto? Cuando yo tengo esto, si se parte en dos, para que sea convergente, las dos integrales debe darme convergente. Me deben dar números. Con una que ya me dé infinito o menos infinito, ya esta integral, la integral completa es divergente. Entonces, se sabe que la segunda integral diverge, ¿cierto? Como la segunda integral diverge, la integral impropia completa diverge. ¿Sí? Así esta me diera un número, porque es que supongamos que me da 2. 2 más infinito es infinito, o menos 2 más infinito es infinito. Entonces, con una integral que diverja, pues ya toda va a diverger. Y acá les pongo la siguiente nota. Ojo, cuando se investiga si una integral es impropia o no, hay que averiguar si tiene discontinuidad infinita en un punto terminal o en un punto interior del intervalo de integración. ¿Cómo lo descubrimos? Siempre con su gráfica. Siempre toca trabajarlo con la gráfica, porque si no hubiésemos hecho la gráfica, no nos hubiéramos dado cuenta de que en cero hay un problema. Y al hacerla en cero, nos dimos cuenta que esta integral, por esta parte, es divergente. Si no hago la gráfica, yo puedo caer en este error. Hallo la integral y evalúo en 2 y menos 1 y me va a dar un valor, ¿por qué? Porque es que en 2 y en menos 1 tiene imagen y me daría 3/8 y digo yo, es una integral convergente y da 3/8 y resulta que eso es incorrecto porque había una discontinuidad interior. Hasta ahí, chicos, ¿bien? Es lo importante, sobre todo acá en las integrales impropias de segunda especie. Hay que hacer la gráfica, si no, podemos caer en un error. ¿Ok? Bueno, y entonces con esto hemos terminado. La bibliografía, esa es una adaptación con fines didácticos de nuestro texto guía, el cálculo de Stewart. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Para terminar, unos, digamos, como mensajes comerciales. Recuerden, chicos, que yo les envié a ustedes un tablón de noticias el domingo en la noche para que revisaran sus notas, verificaran que están bien subidas en Univers, tal como está en el aula virtual, y que si tienen algún tipo de observación, aunque pues yo la revisé paso por paso, pero pues puede darse, uno nunca sabe, me la hagan saber y según el reglamento estudiantil tienen 5 días para decirlo, o sea que tendrían plazo hasta mañana viernes. Sin embargo, yo escribí ahí que hasta el sábado tienen plazo de decir si hay alguna observación que tienen o algún error que vean para yo revisar y verificar si es correcto o no. ¿Listo? Lo digo porque pues hasta el momento no ha llegado ninguna observación, pues también me parece normal porque pues le dediqué tiempo a revisarlas, pero en caso tal, chicos, no dejen pasar el tiempo porque ya después del sábado quedan en firme. Y ya si al final ustedes necesitan hacer algún tipo de corrección, ya eso se llevaría ¿por qué? Por trámites administrativos y creo que ustedes saben que eso se demora. Entonces, es mejor cumplir pues como está en el calendario y según lo que dice nuestro reglamento estudiantil, pues tienen esos 5 días para revisar. Entonces, lo dejo ahí como mensaje comercial para todos, no olvidarlo. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo hasta acá pues ya termino esta clase, este tema. ¿Ok? Bueno, me habían comentado por ahí un estudiante, me dijo, profe, usted dijo que eran 3 temas y salen 8 temas. No, no son 8 temas, es que como se dan cuenta, hay temas que tienen subtemas, ¿no? Entonces, este de integrales impropias tiene 2 subtemas, que es integrales impropias tipo 1 e integrales impropias tipo 2.
Y sucesión, ahorita este es el primer tema, ya quedó visto. Sucesiones tiene un subtema y series tiene 4 subtemas. Entonces, ahí yo digamos que extendí todos los subtemas en el taller, pero realmente son 3 temas. Integrales impropias, que lo vimos hoy, sucesiones y series. Bueno, y saldrá alguna preguntita del tema que no que no alcanzamos a ver en el segundo corte, que era el de longitud de arco y área superficial. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, chicos, no siendo más, me despido de ustedes. Que tengan buena noche y que descansen.